Monstruos en los mitos hebreos. Atención, si hay niños, sáquenlo porque se asustan y se sueñan a la noche. Un catálogo de monstruos de la Biblia y otros libros cercanos. El primero y más famoso es el Leviatán, nombre con que también se designó durante mucho tiempo a la ballena. Era el más grande de los monstruos y desde un trono erigido sobre una roca colosal bajo la superficie del mar dominaba las aguas. Alguno dijo que tenía muchas cabezas y tantos ojos como días tiene el año. Es decir, tenía 365 ojos, excepto los años bisiestos, ¿Y cómo hacía? y se ponía un ojo de vidrio. Se ha dicho también que sus escamas eran tan radiantes que encandilaban. A pocos hombres se les ha concedido la oportunidad de siquiera vislumbrar la mole. Pero en cierta ocasión, mientras navegaba, Rab Safra vio una bestia de 2 cuernos que asomaba la cabeza por encima del agua. Buenas noches. Grabada sobre los cuernos había una inscripción que decía: esta diminuta criatura marina mide apenas 350 leguas y su único fin es servir de alimento al Leviatán. Así que eso para que usted tenga una idea del tamaño del Leviatán. Era grande. Sí. Entre los colmillos del monstruo reinaba el terror, que no sé lo que quiere decir, pero está bien. Entre los colmillos. Sí, está bien. El que está entre los colmillos del Leviatán debe estar aterrorizado, evidentemente. De sus fauces salía fuego y de sus narices humo. Recorría las profundidades del mar y dejaba atrás de sí una estela luminosa. Dicen que despedía un hedor espantoso que asfixiaba a toda criatura a su alrededor. A veces, sin embargo, este hedor amainaba. Cada tanto, Leviatán se purificaba, se asomaba al Edén, al paraíso, y quedaba impregnado del olor de las flores que había allí. Ningún arma podía abollar sus escamas. Cuando la bestia tenía sed, según la leyenda, bebía toda el agua de un cierto afluente del Jordán que desembocaba en el océano. Es muy raro que un afluente del Jordán desemboque en el océano. El Jordán es un río interior que une el Mar Muerto con un lago y no va al océano, pero no importa. Sea como fuere, cuando tenía sed, esta bestia se bebía toda el agua de ese río. Esto provocaba tal cataclismo que debían transcurrir 70 años antes de que las aguas regresaran. Por suerte tenía sed muy pocas oportunidades. Este era el Leviatán, me gustó. Segunda bestia es terrestre, es algo más pequeña que el Leviatán, y es el Behemoth. A Behemoth se lo llama el buey del hoyo, discúlpenme. Sí, ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien. Buey del hoyo o toro del hoyo, ¿no? Se parece a un hipopótamo enorme con una cola más grande que el tronco de un cedro. De un cerdo, creo que. Gobierna Behemoth las criaturas terrestres. Todas estas criaturas, las bestias, retosan a su alrededor, mientras él, lo más canchero, se recuesta ahí entre los yuyos. Se discute si la bestia fue moldeada con agua, tierra o simplemente se le ordenó que surgiese de la tierra. No sé. Se discute también si nació sin compañía o si tuvo alguna vez una pareja. Algunos dicen que si Behemoth realmente tuvo una compañera, no debió de aparearse porque no tenía ningún hijo. A eso le llaman pensar. Cuenta Graves que la idea de que el apareamiento del Behemoth hubiera producido una catástrofe
es explicada por lo siguiente. El verdadero hipopótamo, es una explicación ebemerista, ¿no?, de la leyenda. El verdadero hipopótamo solía causar grandes daños a los campesinos y todos temían su reproducción. Así que, inspirados en el hipopótamo real, aquel hipopótamo colosal que era el Behemoth, era considerado una verdadera catástrofe cada vez que se apareaba. Dios permite que el Behemoth paste en las 1000 montañas, y aunque arrasa con el pasto en un solo día, cada noche la hierba vuelve a crecer. Notable. El calor del verano le causa tanta sed que todas las aguas que fluyen al Jordán en 6 meses y hasta en un año apenas si le bastan para un solo trago. Con razón el Jordán es un río no demasiado caudaloso y con muchas diferencias en su caudal. Se trata de daños provocados por el Behemoth y por el Leviatán. Sin embargo, el Behemoth suele beber también el agua de un gran río que sale del paraíso y que se llama Jubal. Todos los años, en el solsticio de verano, este simpático animal se alza sobre sus patas traseras y lanza un terrible rugido que impide que todas las bestias salvajes ataquen los ganados y rebaños del hombre. Hace peor, pero no lo quiero hacer. Mucho más porque, si lo hago, les juro que se me demandan 4 o 5 viejas. La cara del Behemoth deleitará a los justos el día del juicio final. Es bueno el Behemoth. La existencia de esta bestia tiene un fin: el convertirse en alimento de los justos el día del juicio final. Cuando venga el día del juicio final, están todavía haciendo cola. Imagínense, ¿qué vamos a morfar? Parece el Behemoth y se lo comemos asado. Otra bestia, me cansé del Behemoth, es el rehén, un enorme buey salvaje también. Es de un tamaño tan enorme, es tan fuerte y tan fiero, que cualquier intento de enseñarle a tirar de un arado o rastra sería una completa insensatez. Existe una única pareja de rehenes a la vez. Este toro, este sí es un toro, no el otro que es medio hipopótamo, vive en un extremo de la tierra y la vaca, su señora esposa, en el otro. Es el sueño de tantos. Cada 70 años se encuentran para copular. ¿Cada cuánto? Cada 70 años. Bastante. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Después la vaca mata al toro a mordiscos. Claro, después de 70 años está medio como loca la vaca. Despechada, Y luego de 11 años de preñez, la vaca da a luz a 2 gemelos terneros y se muere. Una vida de porquería. Sí. Huérfanos los dos, porque el padre murió a mordiscones y entonces estos jóvenes recién nacidos se separan. El macho se va al este. Si le faltaba algo era eso. Y la hembra al oeste para volver a encontrarse luego de 70 años y así, una vida aburrida. Pero eran hermanos. Sí, peor todavía. La única vez que tienen algo es con la hermana. Cuando David era niño, llevó a las ovejas de su padre hasta lo que él pensaba que era una montaña. En verdad, era el lomo de un rehén dormido. El animal despertó y se puso de pie. Después David le tomó el cuerno derecho que llegaba al cielo y rogó: Señor del universo, sálvame y te construiré un templo de 100 codos de extensión como los cuernos de este rehén. 100 codos son unos 550 metros. De manera que así de grandes eran los cuernos, calculá. Dios envió misericordiosamente un león, que era el rey de los animales, ante el cual el rehén se agazapó obediente, aunque era más grande. Pero como David también le tenía miedo al león, Dios envió un ciervo para que persiguiera al león, y entonces David se deslizó del lomo del rehén y se escapó. Bueno, muchas generaciones después, Rabba Bar Hana, el famoso viajero, vio un rehén de un día de edad.
era mayor que el monte Tabor, con un cuello que medía alrededor de 3 leguas, bastante más grande que los cuernos. El estiércol que arrojó este animal en el lecho del río Jordán hizo que el río se desbordara. El río Jordán, señor. es una cosa espantosa. Si no le toma el agua el Behemoth, se la toma el Leviatán, y si no, están ahí los detritos del rehén. Pero el rehén hubiera muerto en el diluvio si Noé no hubiera salvado a 2 de sus crías. No encontró lugar para ellas en el arca, porque era muy chica el arca, imagínate vos. Pero ató los cuernos a la popa y dejó que las puntas de sus hocicos se apoyasen en la cubierta. Y así nadaron detrás del arca, dejando una estela como un surco que se extendía tanto como la distancia que hay entre Tiberíades y Susita, en la costa opuesta del lago de Genazaret. Una ciudad, Tiberíades, está en una orilla del lago y otra en otra. Susita yo no sabía, pero el lago de Genazaret es una de las puntas del Jordán, el otro es el Mar Muerto, ¿no? En la época de Rabí Hilla Barraba, un rehén recién nacido fue a Israel y desarraigó todos los árboles de la región, solo por jorobar. Rabí Hilla rogó a Dios que los librase de aquel animal. Inmediatamente Dios hizo que la madre moribunda del rehén mugiera desde el desierto lejano y el animal volvió con ella. Hay otro animal, el rehén me gustó también. El cis, bueno, es un ave pura. Se la puede comer y es capaz de enseñar a la humanidad la grandeza de Dios. Todas las aves, incluyendo al cis, su rey, fueron creadas al 5º día de un pantano y en consecuencia figuran entre los animales terrestres y los marinos. Pero si Dios no hubiera dado a las aves más débiles una exención misericordiosa, no hubieran podido defenderse contra el águila, el gavilán y otras aves de presa. En el mes de Tisri ordenó al cis, todos los meses de Tisri, Dios ordena al cis que levante la cabeza y sacuda las alas, que cante fuertemente y que infunda a las aves de presa tal terror que se abstienen de hacer daño a las aves menores. Dios puso una de las patas del cis, recién creado, sobre una aleta de Leviatán, y vio que su cabeza llegaba al trono divino. Sus alas extendidas pueden oscurecer el sol e impedir que el viento sur abrace toda la tierra. El mismo Barjana informa que en un viaje por mar, él y sus compañeros vieron al cis posado en medio del océano, y sin embargo las olas le mojaban apenas los tobillos. Juzgamos, dice Barjana, que el mar tenía que ser poco profundo, y nos proponíamos desembarcar y refrescarnos, pero una voz celestial nos advirtió: hace 7 años el carpintero de un barco dejó caer su hacha en este lugar y todavía no llegó al fondo. Qué celestial la voz. Hay también una cis hembra, aunque cuida mucho de su único huevo gigantesco y lo empolla en alguna montaña lejana. En una ocasión dejó caer accidentalmente un huevo que estaba podrido y su contenido hediondo anegó 60 ciudades y arrastró 300 cerdos. Con el tiempo el cis compartirá el destino de Leviatán y de Behemoth. Lo matarán y servirá de alimento a los justos en el día de aquel del juicio final, que van a carnear al Behemoth, al cis y al Leviatán. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre estos simpáticos monstruos. Son todos muy grandes. Sí. Enormes, ¿sí? Muy grandes. ¿Cuál le gustó más de estos monstruos? El toro. Sí, a mí también. Y al discotecario también. Dice, a mí el que me gustó, dice, el discotecario fue el toro, dice. ¿Y por qué? ¿Le justificó? No, él nunca justifica nada. Ah, bueno. Y hace como, con la cabeza sigue haciendo que no. A mí el que me gusta es el toro. Enfatiza con la cabeza. Sí, sí. Así, ¿no? ¿Y eso ya es el argumento? ¿La cabeza? No, nada.
Quiere decir, con eso le digo todo. Y me dio un disco que se llama El Torito, justamente. Bueno, tiene que ver. El Torito es un lindo tango que muy viejo, tan viejo que algunos dicen, eso es mentira, que es un tango compuesto por don Bartolomé Mitre, que se tocaba en las décadas iniciales del siglo, y que después se tocó mucho también. Y allá por 1900... ¿Y no figura en Sadaí? Sí, figura... ¿Y el autor quién es? Villoldo. Ah. En la década del 60 hubo un conjunto de tangos antiguos, tocados como se tocaba en la Guardia Vieja, muy pequeño, que tenía 3 músicos, los 3 de jazz, porque eran Panchito Cao, que era el clarinetista, sí. Horacio Malvicino, Malvetta. Sí, y el nene Nicolini, Aldo Nicolini, que era el contrabajista. Estuvieron ahí involucrados en la invención de este trío que se inventó en un estudio de grabación, una idea interesante porque vendieron miles de discos. Y también involucrados Carlitos García, el pianista, que grabó con ellos algunos discos, y Tito Vicio, un vibrafonista que tocó con Astor y que fue mi maestro y mi amigo, murió hace muchísimo tiempo. Hoy escucharemos a los muchachos de antes, que además eran muy seguidos por Borges y Bioy, que solían escuchar estos discos. Les gustaban los muchachos de antes, que desde luego considerado por los paladares negros del tango, les parecía que era como un retroceso. Claro. Sin embargo, escuchados ahora suenan gratos, suenan mejor que algunas orquestas que eran consideradas innovadoras. Pero es un conjunto sencillo. Escucharemos entonces este viejo tango, que se llama El Torito. Adelante.